Hola, gente. Esta noche vamos a explorar cómo sería su experiencia si fueran transportados al viejo oeste. No es tan glamuroso como los filmes o las series de televisión nos hacen creer. Nada de duelos al mediodía, nada de sombreros de vaquero con estilo, solo un mundo duro e implacable donde la supervivencia es el objetivo final. Así que, imaginen que bajan del tren, o tal vez están simplemente caminando por un pueblo polvoriento a caballo. Lo primero que queda claro, no están preparados para esto. Dan un suspiro profundo, intentando disfrutar del aire fresco, pero está seco, muy seco. Su garganta parece estar forrada de papel. El suelo bajo sus pies está agrietado, con algunos pedazos de pasto marrón intentando sobrevivir. El calor del sol a pleno golpea fuerte en sus cabezas y el sudor comienza a escurrir por sus frentes. Este es el viejo oeste y ya pueden sentir los primeros efectos de esta realidad implacable. No hay tiendas con aire acondicionado por aquí, ninguna bebida fría para ofrecerles alivio. Miran a su alrededor, sus ojos se mueven rápidamente por los edificios de madera decadentes. Un salón, una tienda de artículos variados, una herrería. No hay nada aquí que se asemeje a las comodidades de la vida moderna. Y esto es solo el comienzo. Entonces, antes de acomodarse, tómense un momento para disfrutar del video y suscribirse al canal, pero solo si realmente les gusta lo que hago por aquí. Y cuéntenme desde dónde están viendo esta noche y qué hora es en su localidad. ¿Está lejos, en otro uso horario o aquí cerca? Ahora, apaguen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese sonido suave de fondo y comencemos este viaje juntos. Comienzan a caminar, sus botas haciendo un sonido seco al tocar el suelo caliente. A medida que avanzan, la realidad de su situación comienza a instalarse. No es solo el calor o la falta de lujos modernos, es la sensación abrumadora de que este mundo está lleno de peligros y esos peligros están siempre cerca. No hay leyes para protegerlos aquí, ningún servicio de emergencia para salvarlos si algo sale mal. Si tienen la mala suerte de meterse en problemas, tendrán que arreglárselas solos o no. Pronto se dan cuenta de algo importante. Aquí, en el viejo oeste, la gente vive y muere por su propia inteligencia. Sus instintos de supervivencia serán puestos a prueba como nunca antes. Claro, la idea de vivir como un vaquero suena bien en teoría, montando a caballo, bebiendo whisky, siendo su propio jefe. Pero en cuanto pisan la dura realidad de la frontera, todo ese glamour desaparece rápidamente. Los historiadores aún discuten si el viejo oeste se trataba más de la falta de leyes o si simplemente era sobre la libertad de sobrevivir por cuenta propia. No se puede negar que el periodo está lleno de contradicciones. Por un lado, tenemos a los valientes pioneros aventurándose hacia el oeste, con la esperanza de conquistar su tierra. Por otro lado, están los criminales implacables, los sheriffs corruptos y los ambientes peligrosos listos para robarles todo lo que tienen. Mientras miran a su alrededor, notan a dos vaqueros apoyados en una cerca. Los observan con desconfianza, probablemente preguntándose ¿qué hace alguien como ustedes por aquí? Uno de ellos escupe al suelo y suelta un silbido lento, como si los estuviera evaluando para un posible enfrentamiento. Este es el tipo de lugar donde o aprendes a defenderte o no duras mucho. Pero eso no es lo peor. Lo peor es darse cuenta de que cada movimiento podría ser el último. La tierra aquí no tiene piedad. De hecho, es uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Están sobre un suelo donde la vida y la muerte dependen de los más pequeños factores, si encuentran agua, si la comida dura lo suficiente o si logran salir de una situación complicada. El viejo oeste no era un lugar para débiles y ciertamente no era un lugar para alguien como ustedes, al menos no si pensaban que podrían seguir adelante con un poco de buena suerte. A medida que sigues caminando, el calor te aplasta como una fuerza implacable. Comienzas a sentir la primera oleada de sed. Tu boca está seca
y te das cuenta de cuánto nunca pensaste en algo tan esencial. El agua era algo garantizado para ti, algo que podías tomar fácilmente de un grifo. Pero aquí, el agua es un lujo, una mercancía que puede costarte más de lo que imaginas. Aquí, cada gota vale oro. Y ahora, estás en un lugar donde la próxima fuente de agua puede estar a kilómetros de distancia, si sabes dónde encontrarla. Tu cuerpo comienza a reaccionar a la falta de hidratación. Te sientes lento, un poco mareado, y el sol parece cocerte vivo. Los historiadores todavía discuten si la vida en el viejo oeste era más difícil que en otros periodos de frontera. Algunos argumentan que las condiciones brutales de los paisajes desérticos hacían de este uno de los lugares más difíciles para sobrevivir. Otros creen que la lucha por recursos, como agua y comida, era el mayor desafío. Lo que es cierto, sin embargo, es que tú, si estuvieras vivo en esa época, enfrentarías dificultades que nadie hoy en día puede realmente comprender. No se trata solo de sobrevivir unos días, se trata de seguir adelante en una existencia que exige todo de ti, todos los días. El calor sigue devorándote mientras avanzas y una sensación incómoda se apodera de tu cuerpo. Cada paso parece más difícil que el anterior. El sudor ya empapa tu camisa y sientes que la sed está empezando a nublar tu mente. Comienzas a darte cuenta de que el viejo oeste no solo desafía al cuerpo, sino también a la mente. No hay lugar para vacilaciones ni dudas. Cada movimiento, cada decisión puede ser la diferencia entre vivir o morir. ¿Recuerdas algo que leíste sobre la vida en el oeste? Algo sobre el calor extremo durante el día y el frío implacable por la noche. No era exageración. El oeste es un lugar de extremos y pronto te verás luchando por sobrevivir en un entorno donde cualquier error puede ser fatal. Cada nuevo desafío parece sumarse al anterior, como si el mundo estuviera trabajando contra ti. Al principio intentas ignorar el calor. Tus pies pesan, la sed es casi insoportable, pero tratas de convencerte de que puedes soportar un poco más. En un principio, piensas que lograrás adaptarte, que con el tiempo el calor se volverá más soportable. Pero te equivocas. A medida que pasa el tiempo, la verdad se impone. El calor del viejo oeste no es algo con lo que te puedas acostumbrar. Te va a consumir desde adentro hacia afuera. Los historiadores siguen discutiendo si el calor abrasador o el frío cortante eran el mayor enemigo del oeste. Algunos dicen que el calor durante el día, especialmente en las vastas llanuras y desiertos, hacía la vida insoportable. Otros creen que el frío de la noche, cuando la temperatura caía drásticamente, era el verdadero desafío. De todos modos, pronto aprenderías a diferenciar entre los dos. Durante el día, el sol te aplasta, y por la noche, el viento cortante te congela hasta los huesos. No hay término medio. Y cuando crees que no puede empeorar, la sed empieza a afectar tu capacidad de pensar con claridad. Lo que antes era una ligera sensación de incomodidad ahora se convierte en algo abrumador. Te encuentras mirando la tierra seca, sin una fuente de agua a la vista. La situación empieza a volverse desesperante. Piensas en regresar al pueblo que viste antes, pero el cansancio te impide tomar una decisión racional. El calor, la sed y el agotamiento mental comienzan a apoderarse de ti. Ya no se trata de ser valiente o fuerte, se trata de sobrevivir. Ese concepto de libertad del que tanto has oído hablar sobre el viejo oeste comienza a desvanecerse a medida que los desafíos de la supervivencia se hacen más evidentes. No estás libre. Estás luchando contra un mundo que no se preocupa por ti. La idea de ser un vaquero intrépido pierde su magia cuando te ves luchando contra los elementos, con la única preocupación de cómo sobrevivir la próxima hora. Y mientras caminas, el sonido de tus botas en el suelo es el único sonido que puedes escuchar. No hay animales por aquí, nada que distraiga tu enfoque. Solo el calor, la tierra árida y el viento seco que sopla la arena por el camino. Cada respiración es una lucha.
Intentas mantener la calma, pero el ambiente parece consumir tu energía poco a poco, como si estuviera succionando toda la vitalidad de tu cuerpo. Comienzas a pensar que tal vez este estilo de vida de vaquero no era para ti. Tal vez los libros y las películas han romantizado demasiado la idea de vivir libre en el viejo oeste. Ahora te das cuenta de que no hay nada romántico en esto. Ya no hay diversión ni aventura, solo hay una lucha constante por sobrevivir. Cada paso que das parece alejarte más y más de la comodidad que conocías. Cada segundo aquí te hace darte cuenta de lo frágil que es la vida. Y mientras luchas por mantener la compostura, surge una pregunta en tu mente. ¿Serás capaz de sobrevivir? Y la respuesta parece cada vez más difícil de tragar. El viejo oeste no es un lugar para aventureros intrépidos y cazadores de recompensas. El viejo oeste es un lugar que quebranta a cualquiera que no esté preparado para sus durezas. Y ahora tienes plena conciencia de esto. A medida que el calor se convierte en una tortura constante, la realidad de estar completamente vulnerable en el viejo oeste comienza a consolidarse. Cada respiración pesada que das parece consumirlo aún más. Y lo más aterrador de todo es que aún no has enfrentado el mayor desafío: la falta de agua. Lo que antes era solo incomodidad, ahora comienza a ser una amenaza real para tu supervivencia. El sol implacable se refleja en las piedras, creando espejismos a lo lejos, pero sabes que no hay alivio cerca. Sientes el peso de la sed como una presión en el pecho. Tu cuerpo grita por agua, pero no sabes cuándo o dónde podrás beber nuevamente. Comienzas a percatarte de la verdadera gravedad de la situación. Aquí en el viejo oeste, el agua no es algo que puedas simplemente tomar de un grifo como harías en cualquier lugar de la ciudad. El agua es preciosa, rarísima, y es por eso que muchos no sobrevivieron. El oeste era un lugar donde los recursos naturales eran limitados y muchas veces los colonos tenían que caminar largas distancias para encontrar un pozo o fuente que ni siquiera fuera confiable. En el calor extremo, esa búsqueda de agua podría llevarte a una muerte lenta y agonizante. Y créeme, la sed en el viejo oeste no era algo que cualquiera pudiera soportar por mucho tiempo. Intentas mantener la calma, pero pronto te das cuenta de que las opciones se están agotando. Los cuerpos de los animales muertos que ves a lo largo del camino no son solo recuerdos de la dura realidad, son un reflejo de lo que podría pasarte si no encuentras agua pronto. Los historiadores aún discuten hoy en día la importancia de las fuentes de agua en el viejo oeste. Algunas ciudades fueron fundadas alrededor de fuentes naturales, mientras que otras desaparecieron cuando los pozos se secaron. Lo que era una promesa de prosperidad rápidamente se transformó en una pesadilla de supervivencia. Al pasar por un arbusto seco y quebradizo, comienzas a imaginar la desolación que cubría esta región. La sensación de estar completamente solo en medio de la nada es abrumadora. No hay árboles, no hay sombra, y la tierra parece extenderse hasta donde alcanza la vista. No hay señales de vida, y todo a tu alrededor parece haberse vuelto estéril. Incluso los vientos que antes traían algo de alivio, ahora parecen solo aumentar la sensación de desesperación. La falta de agua no es el único desafío. El viejo oeste era conocido por sus enormes distancias entre ciudades, y si te perdías, podrías pasar días vagando, sin encontrar nada más que tierra reseca y una sed que parecía devorarte. El miedo a perderse en el desierto es algo que cualquiera que haya enfrentado el oeste conoce bien. Si no sabes orientarte, si no sabes hacia dónde ir, la desesperación puede tragarte en minutos. Además, la falta de vegetación y comida fresca hacía la vida aún más difícil. La dieta de un vaquero o colono del viejo oeste consistía básicamente en carne seca, frijoles y café, una alimentación que no podría considerarse saludable.
La carne seca era la principal forma de conservación de la comida, pero pronto te darías cuenta de que, sin suficiente agua, incluso la carne se volvía difícil de tragar. La falta de nutrientes frescos hacía que el cuerpo fuera frágil y más susceptible a enfermedades y agotamiento extremo. Entonces intentas concentrarte en las tareas más urgentes. Necesitas encontrar refugio, encontrar algo de sombra, pero todo a tu alrededor es árido. La sensación de estar siendo consumido por la tierra es abrumadora. Mientras sigues caminando, el cuerpo comienza a enviarte señales claras de agotamiento. El ritmo disminuye, tus piernas empiezan a pesar, y la cabeza, ahora con dolor por el calor, no puede pensar con claridad. Tratas de convencerte de que puedes aguantar, de que pronto encontrarás alguna forma de sobrevivir, pero sabes que se te está acabando el tiempo. El viejo oeste no es un lugar que tenga piedad de quien está perdiendo la lucha. Los historiadores y estudiosos intentan comprender las experiencias de aquellos que enfrentaron la soledad y los extremos del viejo oeste, pero es difícil realmente entender la lucha diaria por la supervivencia sin haberla experimentado. Lo que sabemos es que la vida aquí no dejaba espacio para debilidades. Cualquier señal de cansancio, cualquier momento de vacilación podría ser el final. El oeste no era para quienes tenían miedo de luchar. Tu cuerpo comienza a encorvarse con el peso del hambre, la sed y el cansancio. Piensas que tal vez la muerte sería más bienvenida que seguir caminando bajo el sol abrasador. Pero, aún así, algo dentro de ti sigue luchando. Algo dentro de ti aún quiere intentar. Tal vez la desesperación y el miedo no hayan tomado completamente el control, pero la verdad es que cada momento aquí es una prueba para ver hasta dónde puedes llegar antes de ser quebrado por la naturaleza cruel del viejo oeste. Cuando piensas que la lucha contra el calor y la sed ya no puede empeorar, el ambiente del viejo oeste decide desafiarte de una manera aún más implacable. Mientras te arrastras por el desierto intentando no sucumbir al agotamiento, la tierra a tu alrededor parece extenderse hasta el infinito. Pero ves en ese momento de total desolación cuando aparece un nuevo enemigo. Ya no es el sol que te castiga, sino la presencia amenazante de los depredadores que habitan el oeste. El sonido del viento es lo único que oyes mientras sigues caminando, y de repente una sensación extraña se apodera de ti. Los instintos comienzan a alertarse. Algo está cerca. Tal vez sea solo tu cuerpo reaccionando a la presión del viaje, pero, en realidad, sientes la presencia de algo más. Ya no estás solo. El viejo oeste es el hogar de muchos depredadores que recorren estas tierras, y ahora te has convertido en un objetivo. El primero en sorprenderte puede ser una serpiente, deslizándose silenciosamente por el terreno seco, camuflada entre las piedras y el suelo caliente. Están por todas partes y su presencia es constante. No hay manera de predecir cuándo aparecerán, pero si no estás atento, será tu fin. La serpiente puede no ser la amenaza más grande, pero es solo el comienzo. Serpientes venenosas, como la cascabel, son comunes en la región y rápidamente aprendes que su veneno puede ser fatal. Los historiadores aún discuten cuán efectivos eran los tratamientos para mordeduras de serpiente en el oeste, ya que la medicina de la época no podía lidiar con muchos venenos, y la única esperanza era la suerte. Pero las serpientes no son los únicos depredadores con los que tendrás que enfrentarte. A medida que el día avanza, un sonido más fuerte empieza a resonar por las llanuras. Miras alrededor, tratando de identificar de dónde proviene, y pronto te das cuenta. Ya no estás solo. Lo que se aproxima es el sonido de cascos golpeando el suelo seco, un trote firme y pesado. Te giras rápidamente, solo para ver una manada de caballos salvajes corriendo por la vasta llanura. Son majestuosos y rápidos, pero no son tu problema. Lo que realmente te preocupa son los lobos que los acompañan. Los lobos del viejo oeste, al igual que las serpientes, son un enemigo insidioso.
Pueden ser rápidos, astutos y cuando tienen hambre, extremadamente peligrosos. Los lobos cazaban frecuentemente en manadas, rodeando a sus presas de manera coordinada. Cuando atacan, no hay forma de escapar fácilmente. Tu cuerpo ya está agotado y lo último que necesitas es un ataque inesperado. Ahora, en medio del desierto, con el calor sofocante y la sed consumiéndote, también tienes que lidiar con los animales salvajes. Los historiadores aún debaten cómo los primeros colonos lograron protegerse contra los lobos. Algunas ciudades intentaron rodear sus asentamientos con grandes fosos, mientras que otras dependían de perros guardianes o trampas rudimentarias. Pero la verdad es que, con tan poca infraestructura y recursos, cualquier error podría significar la muerte. Y ahora estás aprendiendo de la manera más difícil que incluso los depredadores más comunes del viejo oeste podían ser una amenaza fatal. Y, como si no fuera suficiente, el oeste también es el hogar de depredadores humanos. En una tierra donde la ley no era una garantía y donde la violencia era una parte cotidiana de la vida, los bandidos y forajidos vagaban libremente, listos para atacar a cualquiera que tuviera algo que perder. Si no eras lo suficientemente rápido, la bala podría ser tu fin. O, peor aún, podrías ser capturado y obligado a vivir una vida de trabajo forzado hasta la muerte. El oeste no perdonaba a nadie. Cada criatura, ya sea animal o humana, representaba un riesgo constante para tu vida. La lucha por la supervivencia no se limitaba a un solo enemigo. Tenías que enfrentarte a los elementos, la falta de agua y comida, los depredadores y, por supuesto, a las otras personas dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían. Tu resistencia y tu habilidad para tomar decisiones rápidas serían puestas a prueba como nunca antes. Y, mientras luchas contra esta marea de amenazas, comienzas a percibir la verdadera dureza de la vida en el viejo oeste. Ahora, en un estado de total agotamiento, comienzas a entender la inmensidad de lo que es sobrevivir aquí. No se trata solo de resistir a los depredadores o a la sed, es la constante presión de la naturaleza, de la vida salvaje y de las personas a tu alrededor. Con cada paso, el oeste te desafía de maneras que nunca imaginaste posibles. Y, en el fondo, comienzas a dudar si podrías aguantar mucho más tiempo. No sabes exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó tu viaje. El sol ya está más bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. La sed sigue consumiendo tus fuerzas, pero hay algo peor ahora, el cansancio mental. El tiempo, el calor, la falta de agua y la constante sensación de estar siendo observado por depredadores te están desgastando de una forma que nunca imaginaste. Es difícil incluso concentrarse en tus propios pensamientos y comienzas a preguntarte si alguna vez verás un río o un oasis. En este punto del viaje, te das cuenta de que no basta solo ser físicamente fuerte para sobrevivir en el viejo oeste. La mente necesita ser aún más fuerte. Cada decisión que tomas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero es difícil tomar buenas decisiones cuando tu cuerpo y tu mente están al borde del colapso. Estás comenzando a entender que la vida en el oeste no solo era cuestión de supervivencia física, también era una lucha mental constante. Mantenerse alerta, controlar los nervios, ser estratégico y no ceder a la desesperación. Esas eran las cualidades que necesitabas para resistir. Ahora, al mirar el horizonte, te das cuenta de algo aún más aterrador. Ya no hay senderos visibles y los puntos de referencia han comenzado a desaparecer. La tierra árida a tu alrededor parece extenderse hasta el infinito y la idea de que podrías estar completamente perdido se convierte en una realidad aterradora. Puede que te hayas desviado demasiado de cualquier ciudad o asentamiento, y sin agua, sin comida, sin rumbo, tu única opción es seguir adelante, no por esperanza, sino por pura necesidad. Los historiadores siguen discutiendo cómo muchos pioneros y exploradores del viejo oeste
lograron atravesar estos territorios inhóspitos. Hablaban de días interminables de viaje, donde el único objetivo era avanzar, sin importar lo que el futuro les deparara. A veces, los pioneros hacían cálculos precisos sobre dónde encontrarían agua o comida, pero muchas veces simplemente seguían adelante sin saber si estarían vivos al final del día. No había GPS ni mapas confiables, y lo único que guiaba a esos viajeros era el instinto y, muchas veces, la suerte. Tu mente comienza a fallar. El cansancio es tanto que empiezas a perder la noción del tiempo y las distancias. Crees que ves algo a lo lejos. Una sombra, tal vez. Puede ser un árbol o quizás otro ser humano. Pero al acercarte, te das cuenta de que solo era una ilusión provocada por el espejismo. El calor hace esto contigo. Distorsiona la realidad, haciendo que veas cosas que no están allí. Con cada paso, la arena parece arrastrarse con más lentitud. Intentas mantener tu enfoque, pero es difícil. ¿Qué harías si encontraras un oasis? ¿Cómo reaccionarías si de repente vieras una fuente de agua? La verdad es que, en tu situación, sería un reflejo instantáneo de desesperación. Probablemente beberías sin parar, como si nunca antes hubieras visto agua. Pero la realidad es que, en esta etapa del viaje, incluso podrías haber perdido la capacidad de discernir si el agua sería buena o no. En el oeste, incluso el agua podría estar contaminada y matarte, y no lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde. Los colonos del viejo oeste enfrentaban exactamente este tipo de desesperación. Cuando el agua se agotaba, muchos no tenían más opción que seguir adelante, hasta que finalmente encontraran alguna fuente. Pero esta búsqueda de agua, como todo en el viejo oeste, no era garantizada. Por más que intentaran prepararse, la naturaleza siempre se imponía de forma brutal. La muerte de muchos durante esos viajes no solo se debía a la falta de comida o agua. Muchos sucumbieron al agotamiento mental, al pánico que se apoderaba de sus mentes e incluso a la locura. Intentas forzarte a mantener la calma. El miedo es tu enemigo ahora. Sentir que el pánico se apodera de ti puede ser fatal, pero al mismo tiempo no puedes negar que la sensación de desamparo empieza a apretar tu garganta. Aún tienes fuerzas para seguir, pero ¿hasta cuándo? La sensación de soledad en medio de este vasto desierto comienza a consumirte de formas que nunca imaginaste. Los demás, aquellos que llegaron al oeste antes que tú, ya se habían acostumbrado a esta soledad. Pero, ¿y tú? La soledad te está aplastando y empiezas a dudar de tu propia resistencia. Los historiadores hablan sobre el aislamiento psicológico que muchos colonos enfrentaron. La vida en el oeste no solo era difícil físicamente, también exigía resistencia mental. El desierto no solo era un paisaje desolado, era una prisión. Y para muchos, la lucha por mantener la cordura fue más desafiante que cualquier otro obstáculo. No sabes qué será más difícil: enfrentar la sed, el hambre y los depredadores, o lidiar con la sensación de estar completamente perdido sin nadie que te ayude. El viejo oeste no tiene piedad, te pone a prueba hasta el límite y luego exige aún más. Pero si logras seguir adelante, tal vez, solo tal vez, la supervivencia esté a tu alcance. Sin embargo, para eso necesitarás aferrarte con todo lo que te queda de tu valentía. El viento comienza a aumentar a medida que el día llega a su fin y el calor insoportable lentamente cede lugar al frío cortante de la noche. El desierto, que antes parecía un horno, ahora se transforma en una enorme nevera. El contraste es brutal. Apenas tuviste tiempo de adaptarte al calor y ya tienes que enfrentarte al frío implacable. No hay confort, no hay alivio, y una vez más te recuerdan la severidad de este lugar. Te agachas en el suelo, tus dientes castañeteando, no solo por el frío, sino por el agotamiento que comienza a dominar tu cuerpo. El calor y el frío, uno tras otro, son las fuerzas que rigen el viejo oeste,
Y tú, atrapado entre estos dos extremos, comienzas a sentir cómo tu cuerpo ya no puede soportar las condiciones. Cuando los colonos llegaron aquí, sabían que la lucha no sería contra un solo enemigo, sino contra la propia naturaleza. Y ahora estás viviendo en carne propia esa lucha. Los historiadores aún intentan entender cómo las primeras caravanas de pioneros lograron atravesar estas regiones extremas. Algunos creen que la clave estaba en la resistencia física y mental, mientras que otros argumentan que la suerte era un factor tan importante como cualquier otra preparación. Pero no importa cuál fuera la estrategia, sobrevivir al frío del desierto durante la noche, después de un día abrasante, era una cuestión de suerte y pura supervivencia. Intentas encontrar algún tipo de refugio, cualquier cosa que te proteja del viento cortante, pero no hay nada a tu alrededor. La soledad, el cansancio, el miedo y la desesperanza comienzan a mezclarse de una manera abrumadora. Cuando el cielo se oscurece por completo, te das cuenta de que ya no puedes ver lo que está frente a ti. Solo hay oscuridad, viento y la sensación de que ya no tienes control sobre tu propia supervivencia. El hambre y la sed siguen consumiendo tu cuerpo, pero ahora el frío comienza a golpearte con una nueva fuerza. Sin un fuego para calentarte, sin una lona o cobijas, sientes que tu temperatura corporal cae rápidamente. Es increíble cómo el desierto puede ser tan traicionero. Durante el día puede matarte con el calor y durante la noche puede hacer que te congeles hasta la muerte. Y la cuestión del fuego es más complicada de lo que imaginabas. Crear una fogata en el viejo oeste no era tan simple como recoger algunas ramas y encenderlas. La humedad, el viento y la escasez de madera adecuada hacían que el proceso fuera largo y difícil. Muchos colonos sufrieron por la falta de recursos y aquellos que no lograron mantener el fuego encendido durante la noche estaban a merced del frío, con pocas posibilidades de sobrevivir. Pero ahora, con el cielo oscuro y el frío apoderándose de todo, te das cuenta de que tal vez ese sea el menor de tus problemas. Ni siquiera tienes un pedazo de comida para calentar y la idea de pasar otra noche a la intemperie te hace pensar si alguna vez lograrás ver el amanecer. Mientras el viento golpea fuerte contra tu rostro y te acurrucas intentando protegerte, surge una nueva duda. ¿Realmente serás capaz de sobrevivir a esta noche? Sin comida, sin agua y sin refugio adecuado, el riesgo de sucumbir al frío es real, y la idea de que tu vida pueda estar agotándose poco a poco es difícil de aceptar. Intentas mantenerte despierto, pero la fatiga, el hambre, la sed y el frío comienzan a consumirte desde dentro hacia afuera. Cada movimiento exige un esfuerzo monumental y cada vez que tus ojos se cierran, te preguntas si despertarás para ver el próximo día. El viejo oeste, con todos sus desafíos, ya ha arrebatado la vida de tantos antes que tú. Muchos llegaron con esperanzas, con planes de prosperidad, pero terminaron sucumbiendo a las fuerzas implacables de la naturaleza y a la crueldad de las circunstancias. Comienzas a entender la dureza del oeste de una manera visceral. No se trata solo de resistencia física. Es una lucha constante contra un entorno que no le importa si eres fuerte o débil, inteligente o ingenuo. La supervivencia aquí es una cuestión de pura suerte. Los historiadores recuerdan que para los pioneros, el viejo oeste no era un lugar de aventura o diversión, era una lucha diaria por la supervivencia. Incluso aquellos que tuvieron algo de éxito nunca tuvieron garantías de una vida tranquila. El riesgo siempre estaba presente. Aunque hayas construido un refugio, aunque hayas encontrado agua, la naturaleza siempre estaba allí, lista para ponerte a prueba. Mientras la noche avanza, comienzas a comprender la magnitud de lo que los pioneros enfrentaron. No se trata solo del calor o del frío, del hambre o de la sed. Son los desafíos implacables de un mundo sin misericordia, donde tienes que luchar por cada respiración, cada paso y cada minuto que sobrevives. Estás comenzando a entender que, en el viejo oeste, nada está garantizado. El ambiente,
tan implacable e impenitente, pone a prueba todos los aspectos de tu resistencia. Ya no se trata de una simple cuestión de supervivencia física. Ahora, la lucha es por la cordura y la esperanza. El frío se intensifica y ya no tienes fuerzas para luchar contra él. La noche, que antes parecía ser una oportunidad de descanso, ahora se revela como uno de los mayores enemigos de tu jornada. El silencio del desierto es opresivo y las sombras se convierten en un reflejo de tu propia desesperanza. Cuando finalmente logras dormir, es un sueño lleno de pesadillas. Estás tan cansado que el dolor y el miedo parecen haber dejado de existir, reemplazados por una sensación de vacío profundo. La mente de cualquier persona que sobreviva por mucho tiempo en el viejo oeste sería puesta a prueba. Y tú, ahora, comienzas a entender el impacto psicológico de las condiciones extremas. Los historiadores suelen hablar sobre el desesperación silenciosa de los colonos. Estaban aislados, lejos de todo lo que conocían, y muchas veces sin comunicación con el mundo exterior. La soledad no era solo física, sino también emocional. El viejo oeste estaba lleno de personas que, incluso cuando estaban rodeadas por otros, se sentían solas. Esa soledad se convertía en un arma más poderosa que cualquier tormenta de arena o serpiente venenosa. Para muchos, la supervivencia no significaba solo resistir físicamente los desafíos, sino mantener la cordura en medio del caos constante. A la mañana siguiente, te despiertas con el cielo aún gris y la sensación de que el tiempo avanza lentamente. El viento no ha parado y la fría brisa cortante aún te hiere. Sientes el sabor metálico de la sed en tu boca. El calor del día se acerca nuevamente, pero no será suficiente para calentar lo que has perdido durante la noche. Tu ropa está empapada de sudor, pero también de frío, y tu cuerpo sigue luchando contra el agotamiento. Cada movimiento que haces exige un esfuerzo adicional y sientes que estás perdiendo la lucha. La sed comienza a consumirlo de una manera aún más intensa. La búsqueda de agua continúa. El miedo de no encontrar más que desierto parece acompañarte en cada paso. Comienzas a darte cuenta de que no importa cuánto camines, todo parece igual. Ya no hay puntos de referencia, ya no hay senderos. La tierra se mezcla en una inmensidad estéril y sin vida. Lo que antes parecía una jornada de descubrimiento, ahora es una travesía por un campo de minas, donde cualquier error puede ser fatal. Y tú, ahora, comienzas a cuestionar tu propia resistencia. ¿Qué harías para sobrevivir? ¿Cuántas horas, cuántos días puedes continuar antes de ser dominado por la sed o el hambre? El oeste no ofrece segundas oportunidades, y incluso cuando el agua finalmente aparece, no sabes si será suficiente para salvarte. Puede que necesites más que solo un trago. Puede que necesites un milagro. Sin embargo, mientras los días avanzan, comienzas a darte cuenta de algo. Tal vez tu voluntad de vivir sea más fuerte de lo que imaginabas. La verdad es que, a pesar de todo el sufrimiento y las dificultades, aún estás en pie. Cada paso, cada momento de dolor y miedo te acerca más a tu objetivo, que es simplemente sobrevivir. No hay nada más allá de eso. El oeste, con todos sus peligros, sigue desafiándote, pero aún estás resistiendo. Ahora comienzas a entender que la lucha por la supervivencia en el viejo oeste no era solo contra los elementos y los depredadores. Era una lucha contra la propia definición de quién eres, lo que crees ser capaz de soportar. A medida que el viaje continúa, te das cuenta de que el verdadero desafío no está solo en cruzar el desierto o cazar animales salvajes. El mayor desafío es aceptar que el viejo oeste no tiene piedad y que si no aprendes a luchar contra tus propios miedos y debilidades, no durarás mucho. La realidad del viejo oeste, con todos sus peligros y dificultades, se hace cada vez más clara para ti. Y, mientras continúas tu viaje, una cosa se vuelve evidente. Sobrevivir no es una cuestión de suerte. Sobrevivir es una cuestión de elección.
Puedes ceder al desespero, a la soledad y al miedo, o puedes seguir luchando día tras día, incluso cuando todas las probabilidades parezcan estar en tu contra. La soledad, aunque asfixiante, comienza a ser tu única compañía constante. Intentas convencerte de que no estás completamente perdido, pero la verdad es que lo estás. El tiempo se extiende, y con cada paso, la sensación de vacío en tu corazón se intensifica. El silencio del desierto, sin vida, parece tragarse todo lo que eres y todo lo que fuiste. El viejo oeste no ofrece espacio para la duda, pero aquí estás, vacilando, preguntándote si es posible encontrar algo que te ayude a seguir adelante. Pero lo que realmente te ayuda a continuar es algo que nunca imaginaste: la propia resistencia del ser humano a la adversidad. Si tuvieras algún punto de comparación, tal vez sería más fácil, tal vez sería más simple. Pero en el viejo oeste no hay comparación. Nada es simple, nada es fácil. No sabes cómo llegaste hasta aquí, pero sigues, porque en el fondo sabes que la única manera de salir de esta lucha es seguir adelante. Cada paso es más difícil que el anterior, y aún así sigues avanzando. Mientras la jornada continúa, la sed comienza a consumirte más rápidamente. Tus músculos están débiles, tu estómago vacío. Te das cuenta de que estás en una espiral descendente, donde cada movimiento es una lucha. El sol, inclemente como siempre, no te da ningún alivio. Pero intentas no pensar en eso. Intentas distraerte. En momentos como este, tu mente comienza a buscar algo que te conecte con el mundo que conocías, algo familiar. Pero todo a tu alrededor es extraño y brutal. El desierto te desafía, y cada segundo que pasa te preguntas si alguna vez verás algo diferente. Los historiadores suelen escribir sobre los momentos en los que los pioneros comenzaron a darse cuenta de que estaban en un callejón sin salida. Algunos incluso hablan de la experiencia de descubrir que, aunque habían sobrevivido a lo más difícil, aún estaban a merced de lo desconocido, sin poder de control. En el viejo oeste, la única certeza era la incertidumbre, y así muchos se perdieron no solo en el desierto físico, sino en sus propios pensamientos y miedos. Ahora estás aprendiendo esta lección de la manera más difícil. No es solo la falta de comida o agua lo que amenaza tu supervivencia. Es el desgaste psicológico que viene con el aislamiento, el miedo constante y el creciente desespero. No hay nada a tu alrededor que te dé fuerzas. No hay otros viajeros. No hay un amigo o compañero que te apoye. Estás solo, de verdad. Y la soledad se convierte en un enemigo implacable. Cada nueva noche, mientras intentas esconderte del viento frío, sientes el peso de la soledad más intensamente. No hay nadie con quien hablar, nadie con quien compartir tus miedos. El pensamiento de que estás luchando solo en un lugar tan vasto e implacable comienza a volverse insoportable, pero también sabes que no tienes elección. No hay otro camino a seguir. Tienes que continuar porque esa es la única oportunidad de encontrar un nuevo amanecer. De repente, un leve cambio en el aire. La brisa, antes árida y asfixiante, parece suavizarse un poco. No es mucho, pero es algo. El cielo sigue despejado, sin nubes, pero la sensación de que algo puede estar por venir es palpable. Tu cuerpo, cansado y superado por la sed, comienza a reaccionar de manera extraña. El malestar se intensifica, pero no puedes dejar que el dolor te domine. No ahora. Tienes que obligarte a mantener la calma, incluso cuando tu cuerpo te traiciona y el desierto te desafía de todas las maneras posibles. Ya has entendido la lección fundamental del viejo oeste. Sobrevivir no es vencer a los demás o ser el más rápido o el más fuerte. Se trata de resistir. Resistir al miedo, resistir al dolor, resistir al desespero. Cada segundo es una victoria. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para mantenerte vivo. Cuando los pioneros llegaron al viejo oeste, muchos de ellos no tenían idea de lo que estaban enfrentando.
Estaban buscando libertad, una nueva oportunidad para prosperar, pero pronto se dieron cuenta de que estaban entrando en una batalla diaria contra un entorno que no perdonaba. Para sobrevivir era necesario más que coraje o fuerza, se requería una resistencia mental extraordinaria. Sin eso, pocos lograban soportar la presión del desierto y de la vida en la frontera. Ahora comienzas a entender esto. A medida que el calor se intensifica una vez más, sientes tu cuerpo pesar aún más. Cada paso es más difícil que el anterior, pero recuerdas algo que escuchaste, quizás en algún libro o película sobre el oeste. Algo sobre los vaqueros y colonos que continuaban caminando incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Incluso cuando parecía imposible, seguían adelante. Tal vez piensas, eso es lo que necesitas hacer ahora. Seguir, aunque ya no haya fuerzas. No por la certeza de un futuro mejor, sino porque esa es la única opción. Y en ese momento comienzas a darte cuenta de algo vital. No importa lo que pase. Nunca estuviste verdaderamente solo. El viejo oeste puede ser despiadado, pero también es un lugar donde la resistencia humana se pone a prueba de maneras que pocos lugares logran. Tal vez el viejo oeste no tenga piedad, pero, paradójicamente, también nos enseña que en la lucha por la supervivencia, el mayor enemigo es la rendición. A medida que pasa el tiempo, la sensación de desesperación se hace más fuerte. El viejo oeste no ofrece disculpas ni oportunidades para descansar. Cuando piensas que algo va a cambiar, que el viaje está a punto de terminar, la dura realidad vuelve a desafiarte. Cada nuevo día, la sed, el frío y el calor implacable siguen devorando tus energías. Las cicatrices del camino, físicas y psicológicas, empiezan a formar una historia propia, y te das cuenta de que no hay vuelta atrás. La única opción ahora es continuar la marcha. Tu mente empieza a distorsionarse bajo el peso del sufrimiento. En algún momento comienzas a cuestionar si vale la pena continuar. El oeste, con su tierra seca y su aire pesado, parece un enorme laberinto sin salida. No hay seguridad, no hay confort, solo la constante lucha por sobrevivir. Y lo más aterrador de todo, no hay nadie que te ayude. Si caes, si tu fuerza se desvanece, no habrá nadie que te levante. ¿Qué te queda entonces? Tu resistencia, tu determinación, tu instinto de supervivencia. Esos, aparentemente, son los únicos aliados que tienes ahora. Y a medida que el sol continúa su marcha implacable por el cielo, comienzas a darte cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, aún estás en movimiento. Cada paso es una victoria, y eso, al final, es lo que te mantendrá vivo. Pero a pesar de todos los desafíos, hay algo que te impulsa hacia adelante. Algo que es más grande que el cansancio, que el dolor, que la sed. Recuerdas tu vida antes del viejo oeste. Tal vez era cómoda, tal vez era simple, pero la vida en el oeste, con todas sus adversidades, te muestra algo fundamental. La verdadera fuerza no viene de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de superar. Y de alguna manera, eso te da una nueva fuerza. Sigues caminando, aún sin una dirección clara, pero con la firme convicción de que debes seguir adelante. El miedo de fallar, de morir solo en este vasto desierto, ya no es tan fuerte como el impulso de resistir. No sabes cómo todo terminará, pero ahora lo desconocido ya no es una amenaza. Es simplemente otro obstáculo que superar. Con cada paso, dejas atrás la desesperación y la incertidumbre. Y, por más que la lucha parezca interminable, recuerdas que lo único que puede impedirte sobrevivir eres tú mismo. Los historiadores discuten cómo los pioneros, en su mayoría, se aferraban a un hilo de esperanza. Incluso cuando las circunstancias eran desesperadas, encontraban una razón para seguir adelante. Tal vez era el deseo de encontrar un lugar mejor, o tal vez era el simple acto de resistir. Lo que quedó claro es que, para muchos, la supervivencia en el viejo oeste no era sobrevencer a la naturaleza o a los enemigos externos. Era sobrevencer a uno mismo,
superando sus propios límites. A medida que la noche se aproxima nuevamente, el frío empieza a envolverte. El cielo, que antes estaba despejado y soleado, ahora se prepara para cubrirlo todo con una oscuridad profunda. El viento, siempre implacable, parece aullar a medida que la temperatura cae. Empiezas a recordar cómo la vida en el viejo oeste era una constante alternancia entre la lucha por sobrevivir y la lucha contra las fuerzas externas. Si el calor no te mataba, el frío te desgastaba. Si la sed no te destruía, el miedo y la soledad te corroían por dentro. Y mientras miras hacia el horizonte, donde la oscuridad empieza a extenderse, sabes que no importa lo difícil que sea el camino, aún tienes una oportunidad. No es una gran oportunidad, no es una oportunidad garantizada. Pero en el viejo oeste, una oportunidad es todo lo que necesitas. Una oportunidad para continuar el camino, una oportunidad para sobrevivir. La resistencia humana, tanto física como mental, es la verdadera clave para entender lo que sucedió con tantos que cruzaron estas tierras implacables. Para algunos, el oeste fue la muerte. Para otros, fue la oportunidad de construir una nueva vida. Pero, al final, lo que quedó claro para todos los que vivieron aquí fue que, en el viejo oeste, vivir era un acto de coraje diario. Era una batalla que nunca cesaba, y aquellos que lograron resistir encontraron más que tierra desolada. Encontraron un profundo sentido de autosuficiencia, una fuerza interior que los llevó a vivir un día más. Ahora, más que nunca, comprendes que la vida en el viejo oeste era una lucha constante. Una lucha por el agua, por la comida, por el refugio, por la cordura. Una lucha por resistir lo imposible. Y por más que el camino por delante sea incierto, sabes que, mientras tengas fuerzas para continuar, aún tendrás una oportunidad de sobrevivir. El amanecer llega de manera suave, pero cruel. El calor del sol comienza a surgir sobre el horizonte, trayendo consigo una nueva ola de desesperación. El desierto, que estuvo sombrío y frío durante la noche, ahora se transforma en un caldero hirviente. Pero hay algo diferente en ti hoy. Tal vez sea el dolor ya familiar, tal vez sea el hambre y la sed que tan intensas acaban convirtiéndose en parte de lo que eres. Tal vez sea simplemente el hecho de que contra todas las probabilidades aún estás aquí, vivo, respirando. Y eso, de alguna manera, ya es una victoria. No sabes cuánto tiempo ha pasado ya. No sabes si estás más cerca de encontrar algo que te salve o más lejos de lo que imaginaste. Todo lo que tienes ahora son tus propios instintos, y tus instintos te dicen que no puedes parar, no ahora. El calor no disminuirá, la sed seguirá consumiéndote. Y lo que sientes en este momento es la certeza de que la única manera de vencer el viejo oeste es seguir caminando, paso a paso, sin dejarte dominar por la desesperación. Con cada paso, sientes tu cuerpo más pesado. Cada movimiento parece costarte más energía, más vitalidad. Tu cuerpo está exhausto. Tu mente también. Pero algo dentro de ti te empuja hacia adelante, algo más fuerte que el cansancio, más poderoso que la sed. Es el deseo de sobrevivir. El deseo de demostrar que puedes resistir, que puedes vencer el viejo oeste, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Historiadores y escritores que han estudiado el viejo oeste siempre resaltan la impresionante resistencia de los pioneros, la capacidad de seguir adelante, incluso ante las adversidades más extremas, es algo que intriga hasta el día de hoy. Muchos llegaron al oeste con el sueño de prosperar, pero lo que encontraron fue un entorno implacable que puso a prueba su fuerza física, mental y emocional. Y muchos, lamentablemente, no lograron soportar el peso de la lucha. Pero otros, incluso con pocas oportunidades, siguieron luchando, día tras día. ¿Qué los mantuvo vivos? Tal vez era la resistencia inquebrantable de creer que, si tuvieran un día más, una oportunidad más, podrían sobrevivir.
Y eso es lo que te mueve ahora. La idea de que, a pesar de todo, aún hay una oportunidad. No sabes cuál es tu destino, pero hasta entonces te mantienes firme. El viejo oeste, con todos sus desafíos y peligros, no te derrotará. No hoy. No ahora. Cuando avanzas, el horizonte parece prometer algo. Tal vez no una ciudad llena de esperanza o un oasis de frescor, pero tal vez una pequeña esperanza de que las cosas puedan mejorar. Empiezas a preguntarte si estás viendo algo real o si estás imaginando. Pero, por alguna razón, eso ya no importa. Lo que importa es que aún tienes una razón para continuar. Y esa razón es tu propia vida. La lucha contra la sed, el calor y el hambre es brutal, pero la verdadera batalla está en tu mente. Es la lucha por no ceder a la desesperación. Es la batalla por no rendirse, por no aceptar que la muerte es la única respuesta. El oeste es cruel, no tiene piedad, pero comienzas a entender algo fundamental. La verdadera lucha no es contra el calor o el frío, ni contra la falta de comida y agua. La verdadera lucha es contra ti mismo, contra la duda, contra el miedo, contra el deseo de rendirse. El viejo oeste puede ser implacable, pero tú también lo eres, y si logras mantener eso en mente, tal vez haya una oportunidad para ti. El agua sigue siendo un lujoso sueño distante, pero ahora, con cada paso que das, la distancia entre tú y lo que necesitas disminuye un poco. Puede que no sea mucho, pero aún hay esperanza, aún estás respirando, y eso, de alguna manera, es lo único que necesitas. Los historiadores hablan sobre la fuerza de voluntad de los pioneros. No fueron héroes por ser más fuertes o más rápidos, fueron héroes porque no se rindieron, y mientras caminas, tal vez sea esa misma fuerza de voluntad la que te impulse hacia adelante. Tal vez sea eso lo que te haga seguir, incluso cuando todas las probabilidades estén en tu contra. No sabes cómo se desarrollará el futuro. El oeste es impredecible y nada aquí es seguro, pero ya has aprendido la lección más importante. El viejo oeste solo vence a aquellos que se rinden. Y tú, en este momento, no estás listo para rendirte, incluso cuando todo a tu alrededor intente hacerte caer, incluso cuando la sed te arrastra y el sol te quema, tú resistes. Ahora sientes un nuevo propósito. No importa cuánto el oeste intente destruirte, seguirás adelante. Porque, mientras puedas dar un paso más, aún tienes una oportunidad. La luz del sol comienza a debilitarse nuevamente, señalando el fin de otro día brutal en el viejo oeste. El calor, que parecía insoportable en las primeras horas de la mañana, ahora se convierte en un alivio, comparado con el frío cortante que se aproxima. Tu cuerpo, ya marcado por el agotamiento y la sed, parece haber alcanzado un punto de no retorno, pero tu mente, es así, aún está en pie. A pesar del dolor y el cansancio, sigues adelante. Sabes que tu supervivencia depende de esto, no solo de la resistencia del cuerpo, sino de la fuerza de tu mente. No solo estás caminando para sobrevivir, estás caminando para demostrarte a ti mismo que a pesar de todo, puedes superar la adversidad. El viento que antes parecía traer alivio, ahora sopla fuerte y helado, cortando tu piel como cuchillas afiladas. Cada respiración que tomas es un recordatorio constante de que la lucha no ha terminado. Lo que antes parecía un reflejo de desesperación, ahora es un instinto de supervivencia. El miedo que antes te paralizaba comienza a convertirse en un aliado. Ya no te impide actuar, sino que te impulsa a ser más cauteloso, a calcular cada movimiento. El viejo oeste no es solo una tierra de desafíos físicos, sino un campo de batalla mental donde cualquier desliz puede ser fatal. Es en este momento cuando te das cuenta de la verdad. La supervivencia en el viejo oeste no es una cuestión de suerte, sino de adaptación. Aquellos que sobrevivieron a esta tierra implacable no eran los más fuertes o los más rápidos, sino los más adaptables.
Aprendieron a luchar contra la naturaleza, contra los demás y contra sí mismos. Con cada día que pasaba, la adaptación se volvía la clave para la supervivencia. Y tú, ahora, estás aprendiendo esta lección de la manera más difícil. Pero el oeste no te da tiempo para reflexionar. El viento se intensifica y te das cuenta de que la noche llega más rápido de lo que esperabas. Ya no hay tiempo para demorarse. La idea de encontrar refugio o un punto de referencia parece cada vez más distante. La oscuridad comienza a apoderarse de todo, y sabes que en el oeste la oscuridad es más que un simple intervalo entre el día y la noche. Es un campo de batalla donde los peligros aumentan, donde los depredadores, tanto humanos como animales, se vuelven más activos. Tu estómago está vacío, la sed es insoportable y el calor del día aún permanece en tu cuerpo, quemando tu piel. Sientes el peso de la fatiga de una forma que ya no puedes ignorar. Pero, a pesar de todo, no puedes parar. El oeste no permite descanso, no permite vacilaciones. Cada momento que pasas aquí, enfrentando lo que parecía imposible, te transforma. Ya no eres la misma persona que llegó aquí. El viejo oeste, por más cruel que haya sido, te ha hecho más fuerte. Los pioneros y colonos que llegaron a estas tierras eran personas comunes. No eran héroes, sino personas que tenían una necesidad de sobrevivir, de encontrar una nueva vida. Muchos de ellos murieron intentándolo, pero muchos otros, incluso ante la muerte, encontraron fuerzas para seguir adelante. La fuerza de voluntad, más que cualquier otra cosa, fue lo que los mantuvo vivos. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para resistir las adversidades. Y mientras caminas por esta tierra desolada, comienzas a entender eso en carne propia. Los historiadores discuten cómo los pioneros fueron, a menudo, llevados a extremos inimaginables. Y mientras el tiempo pasaba, su lucha por la supervivencia se transformaba no solo en una búsqueda de agua y comida, sino en una batalla interna contra la desesperación. Fueron probados de formas que pocos podrían imaginar, y muchos sucumbieron. Pero los que sobrevivieron, los que resistieron, se convirtieron en algo más que simples sobrevivientes. Se convirtieron en parte de la historia, no por ser los más fuertes o más inteligentes, sino por su capacidad inquebrantable para persistir. Ahora, mientras la oscuridad se profundiza, piensas en lo que queda. El frío, la sed, el hambre, todos son enemigos implacables. Pero, en el fondo, sabes que el mayor enemigo es tu propio cuerpo pidiendo parar. Y, por más difícil que sea, sabes que continuar es la única opción. No importa lo que pase, no importa cuántos días más tendrás que caminar, seguirás adelante. Y entonces, al mirar hacia el horizonte sombrío, recuerdas una cosa fundamental. El oeste puede ser implacable, cruel y sin misericordia, pero también es un lugar de resistencia, de fuerza y de perseverancia. Es un lugar donde la verdadera lucha no está en derrotar a los demás, sino en derrotar tus propias limitaciones. Y es en ese momento cuando te das cuenta, la verdadera victoria no está en alcanzar el final del camino, sino en continuar, sin importar lo difícil que sea el viaje. La oscuridad ahora cubre todo el horizonte y con ella llega una sensación de quietud, una tranquilidad peligrosa. El desierto, que durante el día parecía un mar inmenso de calor y desafíos implacables, ahora se convierte en un lugar de silencio absoluto, donde el único sonido que puedes escuchar es tu propia respiración, pesada y cansada. El viento que antes venía con la furia del sol, ahora es un suspiro helado que barre la tierra vacía. No sabes si el silencio es un alivio o un nuevo aviso de que algo está a punto de suceder. Tu mente comienza a trabajar a un ritmo lento, con pensamientos dispersos, cada uno más frágil que el anterior. El hambre te ataca nuevamente y tu estómago emite un sonido sordo, como si te recordara que la comida parece una realidad cada vez más distante. Tu boca está seca y tus ojos comienzan a cerrarse, no por cansancio,
sino por la sensación de que ya no hay nada a tu alrededor que te dé fuerzas. La mente comienza a rascarse contra la desesperación. Historiadores y estudiosos de la vida en el Viejo Oeste hablan sobre cuánto el aislamiento impactaba la resistencia de los pioneros. No era solo la falta de alimentos o agua lo que los derribaba, sino la inmensa soledad. Muchos no soportaron la soledad del desierto, la falta de comunicación, la ausencia de cualquier conexión humana. El ser humano no fue hecho para vivir así, lejos de todo y de todos. Y tú, ahora, comienzas a entender eso. La soledad te corroerá más que cualquier otra cosa. Se infiltra de manera silenciosa, y cuando te das cuenta, ya está dentro de ti, minándote poco a poco. Aún intentas mantener la calma, como lo hacían los pioneros. Ellos, por más desesperados que estuvieran, sabían que, para sobrevivir, necesitaban mantener la mente fuerte. La resistencia mental, a diferencia de la física, no se puede ver ni medir, pero es el factor determinante para la supervivencia en el Viejo Oeste. Muchos no resistieron a la presión mental del desierto, pero aquellos que lograron resistir, aquellos que, de alguna manera mantuvieron la esperanza, sobrevivieron para contar la historia. Ahora, mientras caminas por la oscuridad, las sombras que te rodean parecen más grandes. El miedo comienza a crecer, pero sabes que el miedo, por más abrumador que sea, no puede paralizarte. Tienes que continuar, incluso cuando cada paso es una lucha contra tu propio cuerpo y mente. El Viejo Oeste, con toda su brutalidad, es una prueba constante, pero la más difícil de todas es la prueba de la mente humana, de tu capacidad de seguir adelante cuando ya no hay esperanza visible. Y mientras avanzas, las estrellas comienzan a brillar más intensamente en el cielo claro y sin nubes. La visión de la vastedad del universo te hace sentir aún más pequeño, una partícula en medio de un océano de tiempo y espacio, pero también trae algo curioso, una sensación de pertenencia. Estás en medio de un universo inmenso e indiferente, pero al mismo tiempo estás aquí. Has sobrevivido hasta ahora, y de alguna manera eso te hace sentir más fuerte. El desierto te desafía de maneras que no podrías haber imaginado antes de llegar. No es solo un lugar físico, es una metáfora. Representa todos los obstáculos que la vida puede lanzarte. El desierto, el sol, el viento, la soledad, todos son parte de la misma prueba. Ya has aprendido que el verdadero enemigo no es la falta de comida o agua. El verdadero enemigo eres tú mismo, tu propia resistencia y tu capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. En el Viejo Oeste, la lucha no era contra los elementos o contra otros hombres, era contra la voluntad de rendirse. Y mientras caminas, ahora más fuerte que antes, te das cuenta de que la supervivencia es un arte de resistir, día tras día, hora tras hora. Los historiadores escriben sobre los que cayeron en el desierto, pero también escriben sobre los que continuaron, que desafiaron las probabilidades y, contra todas las expectativas, sobrevivieron. La clave para la supervivencia en el Viejo Oeste nunca fue ser el más rápido o el más fuerte. Era sobre ser capaz de resistir, de seguir adelante cuando ya no había más razones para continuar. Ahora formas parte de esa historia de resistencia y superación. Aunque no veas la luz al final del túnel, sabes que con cada paso estás más cerca de tu objetivo. No sabes dónde vas a encontrar agua o comida, o si hallarás algún refugio. Pero lo que sabes es que mientras sigas adelante, mientras resistas, habrá una oportunidad. Y esa oportunidad es todo lo que necesitas para continuar el camino. En el Viejo Oeste, sobrevivir no se trata de alcanzar un destino. Sobrevivir se trata de continuar, de resistir hasta el final. Y eso, de alguna manera, te da fuerzas para dar un paso más. La noche parece volverse cada vez más fría, pero, sorprendentemente, algo parece estar cambiando dentro de ti. A lo largo del viaje te viste perdido, agotado, casi al borde de rendirte,
Pero a medida que el frío se intensifica, te sientes diferente. Algo en tu mente comienza a levantarse. No es una sensación de alivio, sino una chispa, una pequeña llama de resistencia, como si, a pesar de la desesperación y el miedo, hubieras descubierto algo dentro de ti que nunca imaginaste tener. Fuerza. El frío es cortante, pero no te destruye. Se convierte en una parte de lo que necesitas enfrentar para continuar el camino. El viento aúlla, como una amenaza constante, pero te das cuenta de que también es una prueba de tu capacidad de resistir. El oeste no cede, no te dará confort, ni mucho menos te protegerá. Pero mientras enfrentas la oscuridad, comienzas a entender que sobrevivir aquí no se trata de rendirse a lo que el desierto hace contigo. Se trata de lo que tú haces con el desierto. Cada movimiento tuyo ahora es más lento, más calculado. Tu cuerpo roto encuentra una forma de continuar. Ya no hay prisa. Caminas, no porque tengas fuerzas, sino porque has decidido que caminarás hasta no poder más. Tal vez sea lo único que puedes controlar, y eso es lo que te mantiene en movimiento. No importa cuánto tiempo más tendrás que pasar en el desierto. No importa si estás más cerca de la muerte que de la supervivencia. Lo que importa ahora es que aún estás aquí. Y eso, de alguna manera, es una victoria. Los historiadores hablan sobre cómo los pioneros, por más fuertes y preparados que estuvieran, necesitaban adaptarse a la tierra. Y la adaptación no solo se trataba de aprender a lidiar con la sed o el calor, sino de aprender a lidiar con lo que el desierto hacía con su mente. El miedo a morir, el hambre, la soledad, la sensación de que el fin estaba cerca, esos eran los mayores enemigos de todos. Pero aquellos que lograron sobrevivir, aquellos que llegaron al otro lado, aprendieron a usar la desesperación a su favor, a resistir, a aceptar que, por más difícil que fuera, no había otra opción más que continuar. Mientras caminas, los desafíos no disminuyen, pero comienzas a entender que cada paso, cada segundo de resistencia, es una pequeña victoria. Tal vez nunca imaginaste que el viejo oeste sería tan cruel, tan agotador, pero con el tiempo aprendes. Y no importa lo que pase de aquí en adelante, lo que importa es que has sido capaz de mantenerte firme. El sol comienza a salir nuevamente y, con él, el calor, la luz del día que te cegará y te destruirá una vez más. Pero, a diferencia de antes, no sientes miedo. El día no te atemoriza como antes. No sabes cómo será el futuro, pero, por primera vez, sientes que pase lo que pase, tienes algo que los demás no tenían: resistencia. No resistencia en el sentido físico, sino resistencia interna, aquella que viene del fondo de tu alma, que te empuja hacia adelante incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Los historiadores escriben sobre aquellos que cruzaron el desierto y sobrevivieron, pero rara vez hablan sobre lo que sucede después, sobre el cambio interno que ocurre cuando enfrentas la muerte todos los días, sobre lo que le sucede al alma de alguien que fue forzado a resistir tanto tiempo, sin ninguna garantía de que sería capaz de continuar. Pero, si llegas al final de este viaje, si logras sobrevivir, sabrás lo que muchos no entienden. La verdadera fuerza del viejo oeste no se mide por la cantidad de agua o comida que encuentras, sino por la fuerza de voluntad de no rendirse. El oeste, en su brutalidad, te enseñó algo esencial. La supervivencia no se trata solo de lo que tienes enfrente, sino de lo que está dentro de ti. El desierto, el calor, la sed, el hambre, la soledad, todos son pruebas, pruebas que ya has superado hasta ahora, y por más incierto que sea el futuro, sabes que hay una fuerza dentro de ti que jamás imaginaste que fuera posible. Y eso, en este momento, es todo lo que necesitas para continuar. Con el sol subiendo y el calor volviendo a apoderarse del desierto, la sensación de agotamiento sigue atormentándote, pero ya has aprendido a lidiar con el dolor. El cansancio que antes parecía consumirte ahora se mezcla con tu determinación.
Tu cuerpo está en un estado deplorable, pero, curiosamente, te obedece, porque tu mente tiene más control que nunca. Te das cuenta de que la verdadera batalla no está en vencer el desierto, sino en mantener tu fuerza mental. Y, por más difícil que sea, has resistido. Mientras caminas, la sensación de que algo se está acercando empieza a envolverte. No sabes si es una ilusión provocada por la sed, o si, de hecho, hay algo por delante. Pero, contra todas las probabilidades, algo dentro de ti te dice que estás más cerca de algo, no necesariamente de un refugio o de agua, sino de una transformación interna. El oeste, con su inmensidad y brutalidad, tiene una manera de romper el cuerpo, pero también de forjar el alma de una manera que nunca imaginaste posible. Y eso es lo que comienza a suceder contigo. La lucha interna ahora es más que física. La resistencia que has construido con el tiempo, el aprendizaje de resistir al dolor, al miedo y a la soledad, empieza a moldear algo dentro de ti. No se trata solo de sobrevivir al desierto. Se trata de aprender a resistir lo que pensabas que serían tus propias limitaciones. Ahora entiendes lo que sintieron los pioneros. Ellos no solo estaban luchando contra el calor o la sed, estaban enfrentando sus propios límites, sus propias creencias sobre lo que era posible soportar. Los historiadores que han estudiado a los pioneros en el Viejo Oeste mencionan frecuentemente la capacidad humana de superar sus propios límites. Muchos de estos hombres y mujeres comenzaron sus viajes con un ideal romántico sobre el oeste, pero pronto descubrieron que la verdadera lucha no estaba en las riquezas ni en la promesa de tierras fértiles. La verdadera lucha era contra sus propios miedos, sus propios deseos de rendirse, y eso es lo que comienzas a entender ahora. El oeste es un campo de batalla donde, para sobrevivir, necesitas enfrentarte a ti mismo, más que a cualquier otro enemigo. El paisaje, que antes parecía una vasta extensión de desesperación, ahora se revela de manera diferente. Comienzas a ver la belleza que los primeros colonos vieron. No es que el desierto se haya vuelto más amable, pero algo dentro de ti ha cambiado. El cielo, que parecía intransitable, ahora parece más accesible. El viento, que cortaba tu piel, ahora parece un recordatorio de que sigues vivo, sigues respirando. El desierto no te rompió, te transformó. Ahora, al mirar hacia el horizonte, sientes una sensación de logro. No porque hayas alcanzado alguna gran meta, sino porque has sobrevivido a todo lo que el oeste te lanzó. Y, aunque el camino por delante aún sea incierto, sabes que no importa lo que pase. Tienes algo que no tenías antes, una fuerza interna que te lleva a seguir, incluso cuando la desesperación parece apoderarse de ti. El viejo oeste no te destruyó, al contrario, te forjó. A medida que el sol se eleva más en el cielo, la realidad del oeste sigue desafiándote. La sed, el hambre y el calor siguen presentes, pero ahora entiendes que, a lo largo del camino, has adquirido algo más valioso que cualquier recurso. Has conquistado una resistencia que va más allá de lo físico. Has adquirido una capacidad de adaptación que te hace más fuerte con cada momento que pasa. Y eso, ¿sabes?, es lo que realmente te llevará adelante. La supervivencia en el viejo oeste no se resume a encontrar agua o refugio. Se resume a tu capacidad de no rendirte, de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. El oeste te pone a prueba, rompe tu cuerpo, desafía tu mente, pero, al final, lo que te llevas contigo no son las cicatrices o los fracasos, sino la fuerza que descubriste dentro de ti. Y ahora sabes, el viejo oeste solo vence a aquellos que se rinden. Y tú, en este momento, estás lejos de rendirte. El viento ahora trae una brisa más suave, pero no de alivio. Es una brisa fría que te hace estremecer, como si el viejo oeste no quisiera dejarte descansar. Ya estás más acostumbrado a la lucha. Ya no se trata de lo que el desierto te quitará, se trata de lo que sacarás de todo esto. Y la respuesta, hasta ahora, es fuerza. Fuerza de voluntad, determinación, la capacidad de resistir, de continuar, incluso cuando la vida afuera dice que ya no hay razones para seguir.
Lo que te mantiene en movimiento no es la certeza de un destino mejor, sino la certeza de que rendirse no es una opción. Ya no tienes la ilusión de un oasis por delante o de la salvación de una ciudad distante. Lo que tienes ahora es la lucha contra la idea de rendición, contra la tentación de entregarte a la desesperación. Incluso cuando el sol se pone y la oscuridad lo engulle todo a su alrededor, incluso cuando el cansancio te llama a detenerte, todavía eliges seguir. Porque en el fondo, eso es lo que el viejo oeste realmente exige de quien quiere sobrevivir: el coraje de seguir adelante, incluso cuando todo parece señalar al fin. Los historiadores que estudiaron la supervivencia en el oeste siempre dijeron que, por más que los colonos tuvieran que enfrentar la naturaleza salvaje y la falta de recursos, el mayor obstáculo era lo psicológico. Y eso, con el tiempo, empieza a tener sentido para ti. Las amenazas del oeste, el calor abrasador, la sed insoportable, los animales salvajes e incluso los bandidos eran externas y podían enfrentarse con astucia y coraje, pero la verdadera lucha estaba dentro de cada uno. El miedo, la duda, el deseo de rendirse eran las cosas que realmente podían destruir a un hombre. Y ahora, mirando el horizonte y sintiendo la brisa fría, te das cuenta de que, más que nunca, estás ganando esta batalla interna. El viejo oeste, en su forma implacable, forjó a los pioneros que sobrevivieron aquí. No fue la fuerza bruta lo que los mantuvo de pie, sino su capacidad de aceptar los desafíos, de vivir en un estado constante de incertidumbre y, aún así, seguir luchando. Y al mirar la inmensidad delante de ti, entiendes que el oeste no es un lugar para los débiles. Es un lugar para aquellos que tienen el coraje de soportar lo imposible. Ahora, con el viento suave golpeando tu piel, sientes una sensación diferente, no de alivio, sino de comprensión. Has llegado hasta aquí, y aunque el futuro siga siendo un misterio, algo dentro de ti sabe que, independientemente de lo que pase, ya has ganado. No porque llegaste al final del viaje, sino porque nunca te rendiste. Cada paso, cada dificultad te fortaleció. Eres la prueba de que en el viejo oeste el mayor desafío es contra ti mismo, y tú ganaste. No porque el desierto se volvió más amable, sino porque aprendiste a ser más fuerte que cualquier cosa que el oeste pueda lanzarte. Mientras el cielo se oscurece y el silencio del desierto lo envuelve todo, miras hacia el horizonte y sientes una paz que nunca habías sentido antes. No porque la lucha haya terminado, sino porque ahora entiendes el verdadero significado de la resistencia. El viejo oeste no se trata solo de sobrevivir. Se trata de descubrir de qué eres capaz de resistir, de cómo puedes transformarte en algo más fuerte, más resistente, más valiente, de lo que jamás imaginaste ser posible. Sobreviviste al oeste, no porque él te otorgara su misericordia, sino porque descubriste tu propia fuerza. Y ahora, con esa fuerza, estás listo para enfrentar cualquier cosa. No importa lo que traiga el mañana, aprendiste que en el viejo oeste el único vencedor es aquel que nunca deja de luchar.